Cambiamos de tema ahora, y todos estamos fascinados con el campeonato del mundo. Y si hay alguien que lo dijo, gracias a los astros, es Juan Cruz Surius. Hola, ¿cómo estás, Juan Cruz? ¿Qué tal, Carla? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿cómo fue esto? Porque después de esto estalló, estuviste en todos los medios, bueno, fue una cosa increíble. Sí, desde hace años vengo estudiando la astrología en relación al fútbol. Pues son dos pasiones, ¿no? El fútbol y la astrología, entonces las combino ya desde el año 2010, justamente para el Mundial de Sudáfrica 2010, para ver cómo podía irle a la selección argentina. Lo relacioné con la astrología, que ya me apasionaba en ese momento incipientemente, y a partir de ahí fui profundizando en los estudios y realizando mis análisis, mis predicciones. En base a la carta natal de la AFA, por ejemplo, de la Asociación del Fútbol Argentino, la del país, la de Scaloni, la del propio Messi, la de cuando Argentina hizo su primer partido en un mundial, un 15 de julio de 1930 en Montevideo. Esa es la carta de Argentina en los mundiales. En el análisis astrológico de todas esas cartas natales veía muy buenos indicadores, por eso dije que veía a Argentina en la final y que llegado el caso tenía que analizar obviamente al rival, porque como en el partido también jugaba el rival astrológicamente. Si bien de Francia no tenía los mismos datos que Argentina, porque se necesita la fecha, pero sobre todo la hora para calcular una carta natal. Por ejemplo, de la AFA sabemos que fue a las 2:20 del mediodía. Entonces, a pesar de que me faltaban algunos datos de Francia, con lo que tenía y pude comparar, dije que veía mejor a Argentina, un pronóstico muy cerrado, muy parejo, como se terminó dando también el partido. Si veías que a Argentina no le iba a ir bien, ¿lo ibas a decir también? Sí, sí. Porque era jugado en ese momento donde todo el país estaba tan ansioso y tan, bueno, con todo puesto ahí, con toda la ansiedad y las ganas. Sí, de hecho en el Mundial del 2018 de Rusia, lo dije, ¿no? Lamentablemente decía que veía a Argentina astrológicamente con indicadores negativos, que me sorprendería mucho que salga campeón y que lamentablemente no sería el Mundial ese el indicado, al menos astrológicamente, por las mismas cartas, es decir, el análisis de la carta de Argentina, de la AFA, en ese momento de Sampaoli, que era el director técnico. Bueno, todos esos indicadores eran adversos y lo dije, ¿no? Bien. Lo comparto siempre. Está muy bien. Hasta allí en materia futbolística que nos fue bárbaro y nos sigue siendo bárbaro porque seguimos, por supuesto, los argentinos agarrados de ese triunfo y de ese campeonato. ¿Cómo está la carta natal de Argentina para este año? Siempre digo que cuando hablamos de Argentina o de los países, los tiempos de las personas y de los planetas en relación al país no son lo rápido que uno quisiera en relación a los tiempos de las personas. Es decir, los tránsitos de los planetas lentos, como por ejemplo Plutón, vienen complicando a Argentina, es decir, ingresó Plutón en Capricornio en el año 2008. Argentina, al ser canceriana y tener muchos planetas en cáncer, no solamente al Sol, sino a Mercurio, a Venus que es regente de su ascendente, es decir, hay mucha carga canceriana en Argentina. Entonces, cuando a un país Plutón le entra en el signo contrario, como es Argentina, por ejemplo, también Estados Unidos es canceriano, Venezuela también, se producen procesos difíciles o de ciertas crisis o muchas dificultades. Por suerte ahora en 2023-2024 Plutón sale de Capricornio después de muchos 2008 años. Ahora exactamente. Sale. Entonces ahí por lo menos ya es como sacarse un lastre de encima, pero si analizamos otras variables de la carta de Argentina, 2023 sigue una tendencia difícil, incluso todavía diría que 2024 va a tener la inercia, creo, difícil, complicada, sobre todo económicamente para Argentina. Vos fíjate que en astrología económica está estudiado que Neptuno es el planeta de la inflación. Argentina viene desde el año 2021 con tránsitos de Neptuno en su carta natal complicándolo, entonces eso se mantiene todavía para 2023, sobre todo incluso en la primera parte del año, pero hay como una tónica, una tendencia que es económicamente difícil, sumado a lo que te decía de Plutón en Capricornio, bueno, y otros aspectos astrológicos más que hablan de complicaciones, ¿no? Creo que estamos quizás en el momento más difícil astrológicamente de Argentina, esto ya lo dije hace años, que quizás finales de 2022, 2023 eran los momentos más duros, ¿no? No va a cambiar radicalmente, por eso que te digo que los planetas son lentos en sus movimientos en relación a los países y no esperemos cambios del día a la noche o de la noche al día. Sí, aparte son cambios además muy es radicales, obvio, ¿no? que necesitamos con respecto a las elecciones y a este año eleccionario, ¿qué podemos decir? En base a la carta de Argentina se ve muy fuerte la influencia del planeta Urano. Urano tiene que ver está estudiado también en astrología política y económica con la centro derecha, pongámosle. Neptuno tiene que ver con la centro izquierda. Entonces esos aspectos de Urano, que además tiene una tendencia siempre a la renovación y al cambio, por fuera de las ideologías, me da la pauta de que al ser un año eleccional, Urano planeta de renovación, de cambio, ya me da la pauta de que podría
ganar la oposición, sobre todo también teniendo en cuenta que en 2015 estaba fuerte Urano, en 2019 estaba fuerte Neptuno, que fue una de las cosas en las cuales me basé para anticipar el triunfo de Alberto Fernández. Obviamente lo principal es la carta natal de los candidatos, pero como tónica, como energía del país, hay una tendencia a que se produzca, veo yo, un triunfo de la oposición. Sin nombres porque hay que esperar que se candidateen, digamos. Juan Cruz, ¿y cómo ves las fechas que elige tanto Argentina como Santa Fe, como Rosario, las PASO, las definitivas, bueno, las presidenciables? ¿Cómo ves eso? ¿Las fechas tienen que ver, también se pueden analizar? No, las fechas de las elecciones no tienen nada que ver, sí tiene que ver, y es muy importante, la fecha de la asunción a un cargo ejecutivo. Claro, el 10 de diciembre, que está establecido así desde el regreso de la democracia, es una fecha que, lo vengo diciendo hace tiempo, es muy negativa astrológicamente para el país, para que asuma un presidente o un nuevo gobierno, porque el Sol, sin importar el año, todos los 10 de diciembre, el 9, 10, 11, transita por el grado 18 de Sagitario, que en ese punto, en el grado 20 de Sagitario, muy cerquita, está ese planeta que te digo de la inflación, que es Neptuno. Neptuno tiene que ver, cuando hace malos aspectos en astrología, tiene que ver con la idealización, la fantasía, lo que no es claro, la incertidumbre, rumbos confusos. Entonces el Sol de la Asunción, que representa el presidente, el rumbo del gobierno, justo activa el Neptuno de Argentina. Entonces es una muy mala combinación. Diagnósticos errados, presidente que no sabe, que se aísla de la realidad, no sabe qué decisiones tomar, o incertidumbre. Y además, puntualmente, como te decía, también Neptuno en astrología económica es la inflación. Y no es casualidad que los únicos dos presidentes que no asumieron un 10 de diciembre, Carlos Menem y Néstor Kirchner, fueron los que menos inflación tuvieron. Después Alfonsín, Cristina Fernández en sus dos gobiernos, Macri, De la Rúa, Alberto Fernández asumieron un 10 de diciembre. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando entonces para cambiar esa fecha, por favor? Que llegue a la clase política. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó el mensaje. Ahora tienen que trabajar para cambiarlo, ¿no? Priorizar también los intereses de la nación por los egos personales. ¿Se tendría que cambiar para otro día que no sea 10 o se tendría que correr un poquito para el 7, para el 5? Ya es 7, 8, 9, 10, 11, 12, esa semana el Sol ya está merodeando por esa posición, hay que cambiarla. 1 de diciembre puede ser, por ejemplo. Podría ser. Yo en un artículo que tengo en mi web enumero como las fechas más favorables en relación a la Carta Argentina. Por ejemplo, en julio, que celebramos el mes de la Independencia, ahí habría buenos indicadores y tantas otras fechas que son más positivas, ¿no? Pero sería necesario, ¿no? ese cambio, que también ahora nos suena llamativo, pero en la historia argentina fueron muchos más los años en que no se asumían los 10 de diciembre que lo que sí se hicieron. Claro, es cierto. Qué interesante. Bueno, ojalá hay que recomendarle a toda la clase política. Ahora después hacemos mención a las redes y todo para que lo lean, para que sepan, porque nunca está de más tener en cuenta, al contrario, si nos va a ayudar como país, pero vamos para adelante. De hecho, Estados Unidos se dice, muchos de los padres fundadores de Estados Unidos tenían asesoramiento, incluso uno de ellos tenía afición por la astrología. La firma del Acta de la Independencia empezó por la madrugada en Estados Unidos, en un horario astrológico muy favorecido. Israel también celebró su independencia o firmó su acta de independencia asesorado por astrólogos, o Francia, la Quinta República, tenía a De Gaulle gran asesoramiento por André Barbeau, que era un capo de la astrología mundial. Entonces, y ni hablar de los reyes en la antigüedad y grandes líderes de civilizaciones que tenían el asesoramiento astrológico. Claro, así que ya directamente era su camino, ahí su luz. Exactamente. Juan Cruz, ¿qué pasa en Rosario? ¿Qué podemos decir de Rosario? Que bueno, tan mal la estamos pasando lamentablemente en materia de inseguridad, hackeados por donde se mire la ciudad, está pasando un momento muy feo. Justamente Rosario también está viéndose influenciada por este planeta Plutón, que es el que más lento se mueve. Y sobre todo, ya desde hace varios años también Rosario tiene una fuerte influencia canceriana en su carta natal. Entonces ese Plutón viene jorobando mucho y está asociado a las cuestiones oscuras, mafiosas, incluso está estudiado que está referido al narcotráfico, por ejemplo. Está en el final de ese proceso, al menos de ese tránsito de Plutón. Hay otros aspectos que son difíciles, pero que no tan potentes como ese. Incluso veo estos meses de abril, mayo, junio como los más delicados del año, del 2023, como que serían los meses donde mayor tendría que estar alerta la cuestión de las fuerzas de seguridad, la política, el gobierno tendría que estar muy preparado para estos meses porque es donde mayor tensión astrológica hay. Y los mismos aspectos tensos de Plutón,
la buena manera de canalizarlo es el momento de hacer las grandes transformaciones. Es decir, uno tiene la posibilidad en ese momento de hacer los cambios radicales y de raíz. Obviamente hay que tener la decisión y la vocación de hacerlo, pero si no, esa misma energía astrológica se canaliza o se moviliza de una manera muy negativa, como estamos viendo. Incluso creo que puede llegar a empeorar en los próximos meses si no se toma cartas en el asunto. O sea que tenemos unos meses que agarrémonos Son y álgidos. actuemos. Sí, eso es lo más es lo el más momento importante. para actuar, sí. También sí. estamos en un año de elecciones, donde, bueno, ojalá que esto, aunque sea por campaña, pero que hagan algo, ¿no? Sí, en relación a Rosario, creo que el 2024 sí se puede sentir, tengo la visión de que el análisis astrológico, de que se puede tener una mejoría con respecto al año anterior. Si bien está dentro de un proceso negativo, quizás en Rosario sí se pueda sentir eso. A nivel de Argentina como que es todavía más lento el proceso, ¿no? Bien, me encantó esto que dijiste porque hay mucha gente por ahí que nos mira y que no sabe muy bien qué es la astrología. Cuando dijiste tengo la visión, no, tengo... Claro. O sea, ustedes no predicen el futuro, ustedes No, ven a mí no me baja nada del cielo, nada, es decir, son horas, días de estudio, de análisis de la carta natal, que es como estaba el cielo al momento, a la hora de nacer una persona, una institución, visto desde esa ciudad, los astros vistos desde esa ciudad. Obviamente que no hay nada mágico, ¿no? Es mucho estudio, es más, hasta acá sí científico de lo que se cree. Obviamente no es una ciencia, pero tiene leyes muy sólidas la astrología que vienen desde milenios atrás. Entonces, obviamente que me puedo equivocar o no, eso es como sucede en cualquier profesión, ¿no? Pero sí, es importante hacer esa diferenciación de que no es una cuestión de visión o espiritismo o magia, no tiene que ver con eso la astrología. Me encanta, que hay que estudiar muchísimo porque la verdad que yo te escucho y me quedo asombrada de todo lo que hay que estudiar, porque cada planeta, cada ascendente, cada signo es un montón. De ahí también de que eso de que uno puede decir yo soy de Aries, no, pero yo no soy ariano, no soy impulsivo, no soy peleador con las características básicas. Y porque la carta natal eso es apenas el 5% o el 8% de una carta natal, que es cómo estaba el Sol al momento de nacer, pero la carta natal está conformada por el resto de los planetas del sistema solar, como vos bien decís, el ascendente, las casas, cómo estaban conectados los planetas entre sí, es muchísimo más profundo y complejo que solamente el signo solar que todos conocemos de cada uno. Si fuésemos todos los de Sagitario tan buenos como yo, sería, pero bueno. Claro. Juan Cruz, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde podemos encontrar esta información, estos artículos tan interesantes? La verdad que el Instagram es maravilloso, hay un montón de cosas interesantes para mirar. Bueno, muchas gracias. Sí, el blog de JC, en Instagram, Twitter, Facebook, allí están, el blog de JC es mis redes y allí van a encontrar la web para ir a los artículos, que está todo más desarrollado en profundidad. Bien, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muy interesante, porque seguramente te vamos a tener, si Dios quiere, en otra oportunidad. Bueno, acá, muchas gracias. Encantado. Nosotros hacemos una pausa, La primera, no se vayan porque hay un montón de información todavía. Bueno,